Vale, Manuel, ya te he permitido grabar también. Gracias. A ver, vale, ya os he permitido grabar si queréis, ¿vale? Bien, entonces, como os decía, como es muestra aleatoria simple, la esperanza de XY coincide con la esperanza de la población sí. Pero cuidado, que aquí la población es una binomial 1pi. Entonces tienes que poner la esperanza de la binomial 1pi. Claro, si la gente se va a la tabla de repaso, mirad, la distribución binomial 1p, la esperanza era p. Bueno, pues la distribución binomial 1pi, la esperanza es pi, claro, porque la p es la pi. Entonces, la esperanza de una binomial 1pi, ¿de acuerdo? Pues es pi. Entonces tenemos que poner pi. Y entonces nos quedaría 1 partido por n y luego el sumatorio desde igual 1 hasta n de pi, ¿vale? Daros cuenta que en este caso, como la población es una binomial 1pi, vas a la tabla de repaso y ahí te dice cuánto vale la esperanza. Cuando es binomial 1p, la esperanza pone p. Pues si es binomial 1pi, la esperanza es pi. ¿Va correcto? Y si yo sumo n veces pi, cuando uno suma n veces una constante, te queda n por la constante. Como la pi es una constante, pues te queda 1 partido por n y luego te queda n veces pi. ¿Correcto? Esta n se te va con esta n y te queda pi. ¿Este estimador cómo es? ¿Sesgado o insesgado? ¿Me lo puede decir alguien? Si la esperanza del pi con sombrero ha quedado pi, ¿este estimador cómo sería? ¿Sesgado o insesgado? Pues sería insesgado, ¿no? La esperanza del estimador queda el parámetro desconocido, ¿de acuerdo? Entonces este estimador es insesgado. Es insesgado. Y claro, si es insesgado, no hay que hacer ningún cálculo. El sesgo vale 0. Entonces, mucho cuidado porque en este estimador, como es insesgado, el sesgo vale 0. ¿Vale? Si hubiese sido sesgado, calcularíamos el sesgo como hicimos en otro ejercicio que hicimos al principio de la clase. ¿Vale? Pero como es sesgado, no hay que hacer ningún cálculo. El sesgo es 0. O sea que luego aquí pondremos 0. ¿Vale? Y vamos a calcular también la varianza del estimador. Vamos a calcular la varianza del pi con sombrero, que es la varianza de la proporción muestral o media muestral. Y donde ponga la proporción muestral, pues voy a poner su fórmula, como antes, sumatorio de xy partido por n. Voy a poner sumatorio de xy partido por n. Y aplicamos las propiedades de la varianza, como siempre hacemos, ¿de acuerdo? La constante 1 partido por n se puede sacar fuera de la varianza, pero hay que sacarlo al cuadrado. Siempre la constante que está multiplicando o dividiendo sale fuera de la varianza al cuadrado. Ponemos 1 partido n cuadrado, la varianza del sumatorio. Y la varianza de una suma se puede poner como suma de varianzas, pero siempre que las variables sean independientes. ¿Y quién me asegura a mí que las x son independientes? Pues la muestra aleatoria simple, que significa que las x son independientes. Entonces, este paso lo doy porque es muestra aleatoria simple. Este paso lo vamos a dar porque es muestra aleatoria simple y las x son independientes, claro. Son independientes. Entonces, al ser independientes, ¿de acuerdo? Pues vamos a poner la varianza de una suma como suma de varianzas. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a poner entonces que va a ser 1 partido n cuadrado y luego la suma de las varianzas, sumatorio desde igual 1 hasta n de la varianza de xy.
¿vale? Y ya como la muestra es aleatoria simple, como siempre, al ser muestra aleatoria simple, la varianza de xy coincide con la varianza de la población, con la varianza de la xy, porque al ser binomial, al ser, perdón, muestra aleatoria simple, los elementos de la muestra x y se distribuyen igual que la población. Entonces, coincide con la varianza de la población. Y claro, como esta población sí es binomial 1pi, hay que buscar cuánto valía la varianza de la binomial 1pi. Entonces, mirad, nos vamos a la tabla de repaso. Un segundito aquí, atención, mirad. Nos vamos aquí a la tabla de repaso. Distribución binomial 1p, la esperanza ponía p, ¿lo veis? Y la varianza pone p por q. ¿Y alguien recuerda lo que era la q? ¿Alguien recuerda lo que era la q? Pues si la gente recuerda, al sumar p más q en la binomial siempre quedaba 1, ¿de acuerdo? Entonces la q era 1 menos p. Entonces donde ponga la distribución binomial 1pi, la varianza vamos a poner pi por 1 menos pi, ¿de acuerdo? Porque la q siempre es 1 menos p, ¿vale? Entonces vamos a poner pi por 1 menos pi. Al sumar p más q siempre suma 1 en la binomial, ¿vale? Entonces vamos a poner pi por 1 menos pi. Vamos a poner aquí que la varianza de la población es pi por 1 menos pi. Tened cuidado con esto, ¿eh? Vamos a poner pi por 1 menos pi. ¿Vale? Y por lo tanto nos quedaría 1 partido n cuadrado y luego el sumatorio desde igual 1 hasta n de pi por 1 menos pi. Donde ponga la varianza de xy, ponemos lo que vale, que es pi por 1 menos pi. Y si yo sumo n veces pi por 1 menos pi, que es una constante, te queda n veces la constante. Te va a quedar, por lo tanto, 1 partido n cuadrado, lo dejo como está, 1 partido n cuadrado, y luego n veces pi por 1 menos pi. ¿Vale? Al sumar n veces una constante, te queda, suma n veces pi por 1 menos pi, te queda n veces pi por 1 menos pi. Y esta n se nos va con este cuadrado. O sea que al final nos queda pi por 1 menos pi partido por n. Entonces nos queda pi por 1 menos pi partido por n. Entonces al final te va a quedar pi por 1 menos pi partido por n. Repito, por favor, ya sabéis, la constante sale fuera de la varianza al cuadrado. La varianza una suma de varianzas porque son independientes, porque es muestra aleatoria simple, si no, no se podría hacer, ¿vale? Y luego, como es una muestra aleatoria simple, la varianza de xy coincide con la varianza de la población, que al ser binomial 1pi, la varianza de la binomial 1pi es pi por 1 menos pi. Y luego al sumar n veces una constante, al sumar n veces pi por 1 menos pi, te queda n veces pi por 1 menos pi. Las n se nos van con el cuadrado abajo y nos queda esto. Y ya, por favor, no os perdáis ahora que ya tenemos lo que hace falta para calcular el error cuadrático medio. Ya tenemos la varianza, que es esta, y el sesgo, que es 0. Entonces aquí ya lo sustituyo. Por favor, no os perdáis que ya voy a calcular el error cuadrático medio del primer estimador. Va a ser la varianza, que es pi por 1 menos pi, partido por n, y el sesgo, como vale 0, más 0 al cuadrado. Y entonces nos quedaría en este caso pi por 1 menos pi partido por n. Y aquí tenéis el error cuadrático medio del primer estimador, del pi con sombrerito. Ya lo he calculado aquí arriba, lo veis, he sustituido la varianza y el sesgo por lo que vale. ¿Todo bien? Y ya tenemos el primer estimador, hemos calculado su error cuadrático medio. Y ahora vamos a hacerlo con el segundo estimador, que bueno, como la fórmula es muy facilita, es x6, pues lo vamos a calcular bastante rápido. Como es un elemento de la muestra, pues calcular su error cuadrático medio va a ser bastante más rápido, ¿vale? Entonces voy a ponerlo aquí. Por favor, ¿ya la gente ha copiado bien
todo lo que es el primer estimador, cómo se calcula el error cuadrático medio, ¿lo hemos entendido todo bien, seguro? ¿No hay ninguna pregunta? Venga, pues entonces vamos a ver ahora el segundo estimador. Voy a calcular el error cuadrático medio del segundo estimador del pi estrellita. Igual es la varianza del estimador, la varianza de pi estrella, más el sesgo al cuadrado. Lo vamos a calcular exactamente igual, ¿vale? Con su fórmula, siempre es la misma. El error cuadrático medio siempre se define así, ¿vale? Y vamos a ver primero la insesgadez. Voy a calcular la esperanza del estimador para ver si es sesgado o insesgado. Y si es insesgado, el sesgo vale 0. Y si es sesgado, calcularemos el sesgo como hicimos uno de los primeros ejercicios que hicimos antes. Y luego ya calculamos la varianza del estimador, ¿vale? Vamos a empezar primero con la insesgadez. Voy a calcular la esperanza de pi estrella, que es la esperanza, y el estimador es x6. Entonces, como es x6, pongo x6. Y claro, facilísimo, como es muestra aleatoria simple, la esperanza de x6 de un elemento de la muestra coincide con la esperanza de la población, coincide con la esperanza de sí. Este caso es muy facilito porque coincide con la esperanza de la población, con la esperanza de sí. Y claro, como es muestra aleatoria simple, la esperanza de sí, ¿de acuerdo? Y en este caso ser binomial 1pi, la esperanza de sí, que es binomial 1pi, es pi. Si recordáis, lo hemos puesto antes, que la esperanza de la población, como la población se distribuye como binomial 1pi, pues es pi. Por lo tanto, este estimador es insesgado. Entonces, este estimador también es insesgado. Y por lo tanto, el sesgo pues vale 0 también. Al ser insesgado, el sesgo se anula, se hace 0. ¿Vale? Como el estimador también es insesgado, el sesgo vale 0. ¿Todo bien? Y ya pues voy a calcular la varianza del estimador. También hace falta para el error cuadrático medio la varianza del estimador del pi estrellita, que es la varianza de x6. Es la varianza de x6 que al ser muestra aleatoria simple coincide con la varianza de la población, coincide con la varianza de la sí. Pero claro, al ser binomial 1pi, ya hemos dicho que la varianza de una binomial 1pi era pi por 1 menos pi. Entonces, como es la varianza de una binomial 1pi, pues va a ser pi por 1 menos pi. ¿Todo bien? Es pi por 1 menos pi. ¿Vale? Y ya tenemos también el error cuadrático medio. Va a ser, por lo tanto, la varianza, que es pi por 1 menos pi, más el sesgo, que es 0, al cuadrado. Entonces ya, por favor, vengo aquí arriba y ya sustituyo yo. La varianza del estimador es pi por 1 menos pi, no os perdáis, y el sesgo sería 0, más 0 al cuadrado. Y te queda pi por 1 menos pi. Y esto es el error cuadrático medio. ¿Todo bien? Este segundo estimador ha sido bastante más fácil de calcular todo, ¿vale? Porque claro, como el estimador es x6, pues se calcula todo mucho más rápido, ¿vale? Y ya pues vamos a comparar el error cuadrático medio de estos dos estimadores. Mirad, voy a compararlo aquí. El error cuadrático medio del primer estimador, hemos dicho que es pi por 1 menos pi partido por n. Y el error cuadrático medio del segundo estimador, del pi estrellita, es pi por 1 menos pi. ¿Lo veis? Los he puesto aquí los dos juntos. ¿Y cuál es más pequeño? ¿Este o este? ¿El pi con sombrero o el pi estrella? ¿Quién tiene el error cuadrático medio más pequeño? El pi con sombrero. Claro, el pi con sombrero. Aquí divides por n y aquí no divides por n. Entonces está claro que va a ser menor. Por lo tanto, según este criterio del error cuadrático medio, el primero es mejor estimador.
es el que habría que utilizar. ¿Lo veis? Entonces, según este criterio del error cuadrático medio, el primer estimador es el que tiene el error más pequeño. Entonces, sería el mejor. Entonces, el primer estimador, el pi con sombrerito, ¿vale? El pi con sombrero, es el mejor de los dos según este criterio del error cuadrático medio, claro. Que además, si la gente se da cuenta, como en este caso los dos estimadores eran insesgados, realmente el sesgo valía 0 y lo que estás cogiendo es el error cuadrático medio, coincide con la varianza del estimador y estás cogiendo el que tiene la varianza más pequeña. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, que estáis haciendo realmente como la eficiencia relativa. Al ser insesgados los dos, realmente es lo que estáis haciendo, pero bueno. Y esto es el criterio que se llama del error cuadrático medio. Si os dan varios estimadores y tenéis que decir cuál es mejor según este criterio, pues calculáis el error cuadrático medio de cada estimador y el que tenga el error más pequeño es el que tendríamos que elegir, sería el mejor estimador. ¿Entendéis este criterio, no? ¿Vale? Bueno, y lo vamos a dejar aquí si queréis, que ya es la hora, ¿de acuerdo? Únicamente que me vais a preguntar a cada profesor, ¿vale? Le vais a preguntar lo que os he dicho de esas dos propiedades, lo de la cota de Cramer-Rao, eficiencia absoluta, y lo de la propiedad de la suficiencia. Lo vais a preguntar a los profesores, ¿vale? No hace falta que esperéis para decírmelo a la clase, sino que en cuanto lo sepáis, me ponéis por el grupo. Luis ha dicho que mi profesora que sí, me ha dicho que no. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Para que yo me organice, para ver cómo lo organizo, porque si unos es sí, otros que no, a ver cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Y nada, y luego también, por favor, que poco a poco os tenéis que aprender de la tabla de repaso las propiedades de la esperanza, las propiedades de la varianza, pero bueno, que esto realmente, si os dais cuenta, ya lo estamos utilizando constantemente y a base de repetirlo se te va quedando fácilmente, ¿no? Y luego también tenéis que saber de las distribuciones más importantes, os tenéis que saber la esperanza, la varianza y la función de cuantía o la función de densidad, la primera y segunda columna y la tercera columna, ¿vale? Hay que ir aprendiendo eso poco a poco de memoria porque esas fórmulas sí que hay que utilizarlas, ¿eh? Entonces hay que aprenderlas, ¿vale? Eso también como tarea importante para que la gente se lo aprenda porque esto no lo ponen en el examen, ¿eh? Entonces hay que sabérselo bien de memoria, ¿vale? Y yo creo que nada más, ¿de acuerdo? A una cosa, por favor, la gente que tenga grabada la clase, porque ya lo voy a ir poniendo también como puse la primera vez, la gente que tenga grabada la clase de la semana pasada y la clase de esta semana, a ver si me puede pasar un correo electrónico con los vídeos, ¿vale? Para que yo lo suba a YouTube y la gente de clase las pueda, y vosotros lo podéis ver de nuevo si queréis repetirlo, ¿vale? Vale, lo único, Luis, es que, Dime. por ejemplo, he pasado ahora 2 vídeos por WhatsApp, pero hay otros 2 vídeos que pesan mucho, entonces no sé, ¿lo subo a un Drive o qué Sí, hay que claro, es hacer? que si lo mandas por correo, bueno, por lo menos a mí, cuando yo mando una cosa por correo que es grandísima, entonces lo hace él, te dice, así no se puede enviar, y entonces te lo hace por OneDrive o por algún tipo de cosa de esa que está en la nube, ¿sabes? Y entonces a mí, yo ya Vale, vale. lo puedo recuperar y luego ya, una vez que yo lo tenga recuperado, ya no hay problema, porque yo luego ya lo subo yo a YouTube, lo pongo oculto y luego os mando el enlace para que podáis verlo vosotros nada más. ¿Sabes lo que quiero decir? Y así ya para tener todas Vale, las genial. clases subidas, por si acaso alguien tiene que repetir alguna clase, que pueda ir a verlo, ¿vale? Entonces me faltaría, porque yo creo que ya las clases anteriores sí me las diste, y me parece que me falta nada más que la clase de la semana pasada y esta, me parece, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, a ver si alguien me puede pasar, ya te digo, por correo electrónico, por el WhatsApp, no, porque como son tan grandes, no hay quien los pase. Entonces, casi mejor yo creo que va a ser por correo electrónico y ya os digo, por ahí sí lo vais a poder enviar. Porque luego se sube a la nube y Vale, entonces ya te permite que yo lo pueda descargar en el ordenador. ¿Vale? A ver si me hacéis el favor y así ya lo voy poniendo yo también ahí en YouTube para que la gente lo pueda repetir cuando quiera. ¿Vale? Para que lo podáis repetir vosotros cuando queráis. Yo doy los enlaces que están ocultos para que no lo vean nada que vosotros, los que tengáis el enlace. Entonces os lo paso y ya está. ¿Vale? Y enteraros bien hasta dónde entra, porque el control no sería la semana que viene, sería la siguiente, ¿no? justo, Eso es. sería la semana del 16-17.
Claro, no, la semana que viene no, sería la siguiente semana, ¿vale? Entonces, enteraros bien para la semana que viene, para el martes, ¿de acuerdo? Hasta dónde entra exactamente, ¿vale? Y me decís, pues mira, me ha dicho que entra hasta tal punto de los apuntes de él, ¿me entiendes? O lo que sea. Y entonces ya me aclaro yo hasta dónde entra, ¿vale? Para organizarlo. Hoy hemos visto las propiedades de los estimadores, entonces el próximo día quiero ver ya los métodos de estimación, que es la segunda parte de este tema, porque si os dais cuenta, durante todos los ejercicios yo os he dicho cuál es el estimador, os he dicho, es la media muestral, es esta fórmula. Bueno, pues hay algunas veces que no te lo van a decir. Tú vas a tener que estimar el parámetro desconocido, sacar el estimador tú y luego puedes comprobar las propiedades de ese estimador. O sea que la semana que viene os voy a enseñar métodos para estimar parámetros desconocidos y sacar cuál es el estimador del parámetro desconocido. No que te lo den, sino que lo vas a sacar tú cuál es el estimador y luego te podrán preguntar también las propiedades. Te podrán decir, ¿es estimador de acuerdo, es sesgado, es insesgado, es consistente, no es consistente? ¿De acuerdo? Pero eso lo veremos el próximo día. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita entonces? De momento ha quedado todo claro. Y por favor, repasaos todos los ejercicios que yo acabo de hacer, que ahí tenéis ya los ejercicios claves, de acuerdo, y los tipos que suelen aparecer luego en los exámenes, ¿eh? Entonces, repasarlo bien, estudiaros la teoría, que teoría, como veis, hay poca cosa, pero hacer los ejercicios y repetirlos tranquilamente en casa, ¿de acuerdo? Y es lo importante, que cojáis el mecanismo. Luego se repite mucho, ya habéis visto que la clase de hoy luego se repite mucho las cosas, aunque son con letras, que yo sé que os complica la vida eso, pero son muy repetitivos, se repiten mucho las cosas, los pasos, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí entonces si queréis, ¿vale? Vale. Vale, pues en cuanto sepáis las cosas me lo decís, ¿eh? Muchas gracias, Luis. Gracias. Nada, hasta luego. Adiós. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Adiós.